Así que obvio, profe, te agradecemos mucho por darnos el curso, por dar un par de clases en el curso, creemos que también es muy importante. Así que bueno, le pido un aplauso para los profes que van a realizar. En realidad salió mucho, una buena proporción por Silvana y por las docentes que estaban en el curso, y que nada, nos sirve que nos puedan dar una mano aquí. Así que bueno, ahora sí no nos juego más y arrancamos con la clase. Bueno chicos, buenas tardes. Mi nombre es María Ramírez. Vamos a ver ahora algo de los principales síndromes en nefrología, haciendo hincapié en síndrome nefrítico y nefrótico, y vamos a hacer un pequeño repaso sobre la neurología nefrítica, digamos, generalmente. Voy a ir despacio, voy a ir parecido, pero cualquier cosa me paran, me preguntan, no tengo ningún problema. ¿Estamos? Bien, como decía, vamos a arrancar con síndrome nefrítico y nefrótico. Cuando hablamos de síndrome en general, ¿a qué nos referimos? Conjunto de signos y síntomas, ¿qué más? Bien, que se caracterizan por un cuadro clínico. ¿Qué tienen en común estos signos y síntomas? ¿Misma qué? Exacto. Comparten la fisiopatología, ¿sí? Pueden ser de múltiples etiologías, comparten la fisiopatología y el manejo va a ser común. Eso es lo que vamos a ver entonces para estos síndromes. Vamos a arrancar por el síndrome nefrótico. Dijimos signos y síntomas. ¿Cuáles son los signos y síntomas que caracterizan al síndrome nefrótico? Lo básico. Perfecto. ¿La proteinuria qué es? ¿Cualquier proteinuria o hay algo en particular que define esta proteinuria? Perfecto. Mayor a 3,5 gramos, ¿qué más? Lo básico es... ¿Qué más vamos a tener? Bien. A causa de la proteinuria, pérdida de proteínas en la orina, vamos a tener una serie de cosas. Nosotros normalmente perdemos proteínas en la orina. Pocas, me dicen. Bien, ¿hasta cuánto es normal que yo encuentre proteínas en orina? Bien, 150 miligramos por día. Hasta eso es normal. Acá estamos hablando de 3,5 gramos. De esos 150 miligramos por día que tenemos, ¿qué proteínas encontramos en la orina normalmente? Bien, las vamos a dividir por un lado en plasmáticas y en otras propias del sistema urinario. ¿Sí? De las plasmáticas, ¿cuáles son las más importantes? La albúmina en su mayoría. Bien, pero ¿qué otras cosas podemos encontrar? Albúmina bien, enzimas, ¿qué más? Proteínas de bajo peso molecular, inmunoglobulinas, pero ¿qué inmunoglobulina va a ser la que va a predominar a nivel urinario? La inmunoglobulina A, como en todo lo que es secreción. Perfecto. Y en cuanto a las proteínas propias del sistema urinario, la proteína que encontramos en mayor cuantía, ¿cuál es? Exactamente, la proteína de Tom Hortons. Entonces, de esos hasta esos 150 miligramos que podemos encontrar, el 60% van a ser proteínas plasmáticas, dentro de ellas la principal albúmina, y el 40% van a ser proteínas que van a ser propias del tracto urinario, particularmente la proteína de Tom Hortons y la inmunoglobulina A. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Seguimos. Dijimos acá tenemos una proteinuria mayor a 3,5 gramos por día. Si nosotros perdemos proteínas por el dijimos que la más importante es la albúmina, lo que nos vamos a encontrar a nivel sérico es hipoalbuminemia. ¿Para qué son importantes las proteínas? ¿Qué rol tienen las proteínas dentro del plasma? ¿Qué me generan? Perfecto. Y entonces, si no tengo proteínas, si disminuyen, va a disminuir la presión oncótica dentro del plasma y
por eso, ¿cómo se va a manifestar esto? Como edema, ¿sí? Ya vamos a ver que en el síndrome nefrítico también vamos a tener edema. Qué bien. En el síndrome nefrítico también vamos a tener edema, pero la causa va a ser otra. ¿Sí? Acá lo principal es la disminución de la presión osmótica debido a la pérdida de proteínas en orina. Bien. Hipoalbuminemia, ¿cómo se define? Con menos de 2,5 gramos por decilitro. Seguimos. A causa de la hipoalbuminemia y hipoproteinemia en general, el hígado se va a ver estimulado a producir proteínas. Dentro de ella vamos a encontrar lipoproteínas y por eso es que este síndrome se va a asociar a un aumento de los lípidos en el plasma. Entonces vamos a encontrar hiperlipidemia, que en el caso de que se supere el umbral renal, vamos a encontrar lo que es lipiduria. Bueno, los demás que ya decíamos, y cuando la proteinuria es muy importante, podemos encontrar también disminución del volumen circulante efectivo, ¿sí? Porque se me va a estar yendo toda el intersticio, entonces lo que vamos a encontrar circulando va a ser menor, y por ende voy a encontrar hipovolemia. Si la proteinuria es tan importante como para empezar a perder otras proteínas más allá de la albumina, vamos a encontrar hipogamaglobulinemia por pérdida de inmunoglobulina a nivel de la orina y además hipercoagulabilidad por pérdida, por alteración de los factores de coagulación, que ya los vamos a ver un poquito mejor. Dijimos que siempre que hablamos de un síndrome, más allá de los síntomas, vamos a tener en común una fisiopatología, que en este caso va a ser la alteración de la membrana de filtración, ¿sí? Que va a llevar a una filtración exagerada de proteínas, que ahora lo vamos a ver un poquito mejor. En cuanto a este síndrome, se caracteriza por presentarse en cada 2 a 3 personas por cada 100.000 habitantes aproximadamente, y va a ser la principal causa de que hagamos biopsia a nivel renal. Nos vamos a detener un poquito en la fisiopatología, que decíamos recién que se va a deber a un aumento de la permeabilidad de la membrana de filtración. ¿Cómo se compone la membrana de filtración? Vamos a tener, por un lado, el endotelio, ¿sí? Del glomérulo. La membrana va a estar glomerular por debajo del endotelio y después vamos a encontrar los ósitos que van a emitir los pericelos hacia la membrana basal. Y a su vez, entre los pericelos vamos a encontrar un diafragma proteico proteínas, ya que los poros que encontramos en esta membrana no permiten el paso de moléculas que superen los 150 kilodaltons. Y las proteínas son de un tamaño mayor a eso. Así que por un lado tiene que ver con el tamaño. Y por otro lado, ¿qué otra cosa hace que las proteínas no puedan filtrarse? Bien, la carga negativa. ¿Por qué? ¿Qué cargas tenemos acá? ¿En dónde están ubicadas principalmente? ¿O a qué se las debemos? A las proteínas de la membrana basal, al glicocalis que recubre el endotelio y, como ella decía, lo mismo y a las glicoproteínas de la membrana basal. Particularmente el heparangiosperto, que son moléculas que tienen muchísimas cargas negativas y por ende repelen a otras con cargas negativas, dentro de ellas las proteínas. Entonces, tanto por el tamaño como por la carga, es que las proteínas naturalmente no se filtran. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas de que ocurra el síndrome nefrítico? ¿Sí? A consecuencia de la pérdida urinaria albúmina, es que vamos a tener disminución de la presión oncótica y con esto vamos a tener edema. Además, con
la salida del líquido intravascular al extravascular, vamos a tener una disminución del volumen circulante efectivo, que a su vez me va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, generando a su vez mayor absorción de líquido. Y por otro, una disminución de los péptidos natriuréticos, lo cual hace estimular mayor absorción. Por otro lado, también era la hiperlipinemia la que me iba a terminar generando, por inducción hepática, la hiperlipidemia que vamos a encontrar en este síndrome. Vamos a tener pérdida de inmunoglobulinas a nivel renal, pero también vamos a tener pérdida de factores del complemento, por lo que van a ser pacientes con mayor tendencia a los procesos infecciosos. Por otro lado, en cuanto al sistema hemostático, vamos a tener un aumento en la síntesis hepática de algunas proteínas, como el triplinógeno, aumento de los factores de coagulación como el 5, el 7, el 8, y a su vez vamos a tener disminución de parte del sistema fibrinolítico como disminución del plasminógeno, lo que me va a predisponer al desarrollo de trombosis. Y después, en menor medida, pero también vamos a encontrar otras alteraciones, particularmente en proteínas de transporte, como alteración en la transferrina, lo que me va a generar una anemia microcítica hipocrómica. Vamos a tener ferritina, lo que también me favorece la anemia. Vamos a encontrar disminución de la proteína que se asocia a la vitamina D y por ende con consecuencia vamos a tener efectos de esta hipovitaminosis y lo mismo que el zinc. Lo que me genera algunos trastornos en cuanto a la algeusia, impotencia y trastornos de la inmunidad celular. Dijimos, más allá de que todos estos signos y síntomas comparten una fisiopatología, las causas pueden ser múltiples. Vamos a hablar de glomerulonefritis primarias y glomerulonefritis secundarias. ¿Cuándo les decimos primarias a las glomerulonefritis? Bien, cuando la afectación es principalmente glomerular. En cambio, vamos a hablar de glomerulonefritis secundaria cuando se trata de procesos sistémicos que terminan comprometiendo la función del riñón. ¿Sí? Pero lo otro, o sea, la base se inicia en otro lugar que no es el riñón. En cambio, en los primarios, la afectación principal es glomerular. Dentro de las glomerulonefritis primarias, las que vamos a tener en cuenta para el síndrome nefrótico son aquellas que me afecten principalmente o el tamaño del óvulo o la membrana basal. ¿Sí? Dentro de ellas vamos a tener cambios físicos, que va a ser la que vamos a tener que tener en mente cuando estemos viendo un síndrome nefrótico en niños. O sea, si yo veo síndrome nefrótico en un chico, lo primero que tengo que pensar es a cambios mínimos. Y después la membranosa, que es la primera causa en el adulto, dentro de las primarias. Después tenemos también esclerosantes focales segmentarias, la mesangial, la membranoproliferativa. Pero las que nos tenemos que acordar sí o sí, cambios mínimos en chicos y membranosa en adultos. Después, en cuanto a la secundaria, son un montón. Pero, ¿cuál es la primera que tenemos que pensar? Diabetes. Sobre todo en pacientes, en cualquier diabético. ¿Qué tengo que buscar en el diabético para decir, listo, este síndrome nefrótico se debe a su diabetes y no a otra cosa? ¿Solo la diabetes o cuáles son los otros órganos diana? Bien, entonces lo que voy a ir a buscar, hecho que puede ser secundaria diabetes, es si el paciente tiene retinopatía. Porque si está afectado el vaso del glomérulo, es porque están afectados el resto de los vasos. Y a donde los tengo al alcance para evaluarlos es en el fondo de ojos. Y entonces voy a ir a hacer un fondo de ojos. Si el paciente diabético tiene un fondo de ojos con alteraciones, ya está. Asumo que ese síndrome nefrótico es secundario a su diabetes. Entonces, si yo voy a hacer un fondo de ojos y ese paciente tiene un fondo de ojos que es normal, hay algo que está mal, porque el azúcar no se pega solo en los vasos del riñón. ¿Sí? En ese caso debería el paciente después diabético buscar otra causa. ¿Estamos? Bien, decía,
En primera instancia, la diabetes. Dentro de otras patologías a tener en cuenta, vamos a tener la amiloidosis, que lo mismo ya vamos a detallar un poquito más, otras enfermedades sistémicas, particularmente el lupus, el síndrome de Gutt-Pastur, enfermedades infecciosas, tanto bacterianas, virales, debidas a parásitos, como el caso del paludismo, la toxoplasmosis, etc. En relación a algunos fármacos, sobre todo los AINES, la utilización de algunas drogas, particularmente la heroína, que me generan lesión a nivel glomerular de forma directa, algunas neoplasias como tumores sólidos, linfomas y leucemias, y otras enfermedades dentro de las que tenemos que tener en cuenta. En el caso de las embarazadas, que la preeclampsia. Entonces, para recordar, dijimos, las principales causas en niños a cambios mínimos, en adultos, glomerulonefritis membranosa y en segundo lugar, la fetal segmentaria, y como secundaria principal, la diabetes. ¿Con qué clínica va a contar? En general, el síndrome nefrótico, a diferencia del síndrome nefrítico, tiene una instauración un poco más lenta. El paciente, antes de manifestar el síndrome nefrótico florido, en general va a empezar con esto: astenia, debilidad, anorexia, cefalea, náuseas, dolor abdominal. Podemos encontrar también algo que decimos, o sea, la orina espumosa, que es por la presencia de proteínas que hacen perder la tensión superficial de la orina y por eso se genera. Y después sí, cuando ya se empieza a instaurar de forma clara, edemas blandos, que en general van a ser simétricos y van a sentar en zonas de clítoris. Entonces, cuando el paciente se levanta a la mañana, lo vamos a encontrar sobre todo en la región sacra, cuando el paciente está parado o deambulando mucho tiempo, más bien en los miembros superiores. Si el edema progresa, obviamente lo vamos a empezar a encontrar en cavidades, entonces vamos a encontrar derrame pleural, ascitis. Debido a la dislipemia, podemos encontrar santelasmas en los párpados. También decíamos que cuando la proteinuria es muy importante, vamos a empezar a encontrar trastornos en la coagulación con una tendencia a la trombosis, tanto que en estos pacientes encontramos trombosis entre 10 al 40% de los pacientes, que por lo general van a ser venosas a nivel de los miembros inferiores y a nivel de las venas renales. Sin embargo, también podemos encontrar arteriales. En el caso de encontrar arteriales, lo vamos a hacer sobre todo a nivel femoral y pulmonar. Y dislipemia, el 85%, la mayoría, para recordarlo, se va a deber a hipercolesterolemia. ¿Sí? Por esto que decíamos que hay una sobreproducción hepática en el contexto de la hipolipinemia, y por eso es que vamos a encontrar aumento de las LDL, VLDL y DL, y de las lipoproteínas. Y la hipertrigliceriemia es menos frecuente, que tiene que ver con la disminución de la insulina y del transporte de los triglicéridos. Pero en general vamos a tener hipercolesterolemia. Vamos a tener pérdida de inmunoglobulina G y también de factores del complemento. Entonces, estos pacientes van a tener una mayor predisposición al desarrollo de infección. ¿Cuáles son las infecciones que en general se ven en estos pacientes? En el adulto solemos encontrar más bien celulitis y en los chicos solemos encontrar más bien TBE, ¿sí? Pero, a modo general, infecciones por bacterias capsuladas y BGN. Otras cosas que podemos encontrar, dijimos hipovolemia, en el caso que los demás sean muy importantes, que lo vamos a ver manifestado sobre todo inicialmente con el ortostatismo y después sí con hipotensión. En menor medida, en relación al síndrome nefrítico, donde sí vamos a encontrar fallo renal, acá también podemos encontrar fallo renal, pero no es tan frecuente, no es un determinante como en el síndrome nefrítico.
Y vamos a encontrar anemia, hipocalcemia, aumento de la fracción libre de los fármacos, todo esto por pérdida de las proteínas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Lo mismo que vemos siempre. Empezamos por lo más básico, anamnesis y examen físico. En cuanto a la anamnesis, vamos a tratar de orientarnos a ver si estamos frente a una glomerulonefritis primaria o secundaria inicialmente. O sea, si es algo que me compromete solo el riñón o el paciente está teniendo un padecimiento general que le está afectando su función glomerular. Vamos a tratar de buscar signos de diabetes, de lupus. Cuando pienso en lupus, ¿qué tengo que buscar, por ejemplo? Bien, en general, mujeres, jóvenes, ¿qué más? ¿Qué signos y síntomas me presento? A ver. Bien, el eritema malar, ¿qué más? De arriba para abajo, alopecia, ¿qué más? Me dijeron el eritema malar, ¿qué más en la piel? ¿Cómo? Tal cual, por eso, todo lo que se lo ocurra de lupus, ¿qué más? Telangiectasia, artritis, ¿qué más? Fiebre, ¿qué otras cosas? Lesiones cutáneas en general tras la exposición a antecedentes de enfermedades infecciosas, ¿sí? Si bien esto va a ser muy importante, sobre todo para el síndrome nefrítico, que se relaciona más con la glomerulonefritis post-infecciosa, particularmente con estrepto, pero acá también tenemos que tenerlo en cuenta. Sin embargo, en general, el síndrome nefrótico, como decimos, es un síndrome que se desarrolla de forma mucho más lenta y en general se va a vincular con enfermedades también de curso más crónico, por eso tenemos que pensar acá más en algunas infecciosas como hepatitis C, hepatitis B, HIV. La ingesta de fármacos, decíamos, particularmente de aire, y el uso de drogas, que si bien en nuestro medio no es tan frecuente, pero tenemos que tener en cuenta acá a la heroína. En cuanto al examen físico, vamos a ver lo hemodinámico, la presión arterial, si se modifica tras la posición del cúbito y el paciente sentado, la frecuencia cardíaca, si tengo o no inmovilización yugular, la intensidad de los edemas, el peso, la diuresis del paciente. Busco otros signos de enfermedad sistémica y, como decíamos, acá es muy importante el tono de ojos, sobre todo cuando estoy frente a un paciente con diabetes. ¿Qué voy a buscar en la analítica? A nivel de la sangre, vamos a medir la glicemia, sobre todo si es un paciente al que no conocemos diabético, la función renal, urea, creatinina, iones, las proteínas totales, la albuminemia y el perfil lipídico. En la orina vamos a ir a ver el sedimento urinario y necesito sí o sí una proteinuria de 24 horas. Que si ya está el rango nefrótico, ya está, pero algunas veces nos vienen valores límites y es necesario repetir esa muestra, ¿sí? Porque la proteinuria puede ser esporádica. Vamos a evaluar el filtrado glomerular, que decíamos, si bien acá en el síndrome nefrótico no nos va a preocupar tanto, si es algo que vamos a tener que tener más en cuenta en el síndrome nefrítico, también tenemos que considerarlo. Y después, a modo general, como para intentar establecer la causa, vamos a ver la hemoglobina glicosilada, las serologías, porque decíamos que esta se relaciona sobre todo con procesos más bien crónicos, el proteinograma, la crioglobulinemia, ANA, anti-ADN, el complemento, si pienso en lupus. En las imágenes, lo principal va a ser la ecografía, ¿sí? Para ver si, por un lado, tenemos los dos riñones, y voy a poder
y puedo evaluar el tamaño. Después también para poder considerar la realización de la biopsia, ¿sí? Que vieron que decíamos al principio, esta va a ser una de las principales causas de que haga biopsias a nivel renal. ¿A quién nos parece, por lo que veníamos diciendo, que no haríamos una biopsia? Bueno, ella está pegada. ¿A quién no biopsiaríamos? Uno que ya lo dijimos en el adulto, si es diabético y encuentra un fondo de ojo alterado y se lo puedo hacer. A niños, porque como sabemos que la principal causa es cuál, a cambios mínimos, lo que vamos a hacer es primero tratarlo. Se va a instaurar un tratamiento con corticoides por un plazo de 8 semanas. Solamente en aquellos pacientes que no respondan es que vamos a hacer biopsia. Pero si no hay niño, lo tratamos. Y después, solo si no hay respuesta, es que lo biopsiamos. Bien, sino también en los casos de amiloidosis, donde ya la amiloidosis la tenga certificada. ¿Está? Lo mismo que la diabetes. O sea, una vez que yo ya tenga cualquiera de esas cosas certeza de que hay real compromiso con esa enfermedad, entonces podría saltearme la biopsia. En general, si uno considera que es por preeclampsia, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y cómo se trata? ¿Sí? ¿Ese es el principal tratamiento? ¿Cuál es el principal tratamiento de la preeclampsia? Infarto. El problema de la preeclampsia, ¿cuál es? No sé si me entienden. ¿Cuál es el problema? Es la placenta, ¿sí? Es la placenta el problema. Entonces, hasta que no saque la placenta, no voy a tener tratamiento. Hago eso. Si la proteinuria persiste posterior al parto, ya ahí voy a pasar a estudiarla como un síndrome nefrótico por fuera del parto. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Cuando uno pide bueno, la primero ya íbamos a ver qué cilindro, qué tipo de cilindro hay, si hay grasas, ya íbamos a poder tener la institución definitiva, pero en general, o sea, una vez que se hace el todos, aquí, ¿cuáles son las contraindicaciones para biopsiar? ¿A quién yo no puedo biopsiar? Así cosas generales con las que no puedo biopsiar. Un monorreno, ¿a quién más? Paciente. ¿Te explico? Bien, un paciente con una infección activa o con un absceso a nivel renal, no lo voy a biopsiar. ¿Qué más? Bien, trastornos de la coagulación, o sea, causa alteraciones sistémicas o cosas propias de renal. Por alteraciones sistémicas, un paciente ya hipocéptico, trastornos de la coagulación, ¿qué más? Un paciente hipertenso severo, tampoco. Y en cuanto a lo propio del riñón, dijimos, un absceso, hidronefrosis severa bilateral, poliquistosis renal bilateral, o sea, donde tengo quistes renales bilaterales, no porque corro el riesgo de romperlos. ¿Algo más? Y monorrea, perfecto. Ahí está, ya me lo dije. Bien. Si no, en estos casos, después el resto, sí los voy a biopsiar. Por 8 semanas.
Es o sea, 4 semanas dosis plena, mitad de dosis 4 semanas más, y si no responden después de eso, es que es serio. Bien, ¿cómo va a ser el tratamiento? Vamos a tener, obviamente, un tratamiento como parte del síndrome en general y después el tratamiento etiológico. En cuanto al tratamiento sintomático, vamos a empezar lo mismo por lo más básico, que es el tratamiento higiénico-dietético. Por un lado, como dijimos, en estos pacientes va a estar alterado el sistema renina-angiotensina aldosterona, lo mismo que inhibido el síndrome de la vía de los péptidos natriuréticos, entonces vamos a restringir el consumo de sal a 2 a 3 gramos por día, o sea, la mitad de lo que se recomienda en una persona normal sin síndrome nefrótico. En el caso que la retención hídrica sea muy importante, que los edemas sean muy importantes, también vamos a restringir el consumo de agua, pero si no, con la restricción de sodio estamos bien. En cuanto a las proteínas, lo que se recomienda es un consumo de 0,8 a 1 gramo por kilo por día, sumándole el recuento de proteínas que se pierdan a nivel urinario. ¿Sí? No se recomiendan las dietas hiperproteicas porque favorecen aún más la pérdida urinaria. Y en cuanto al colesterol y las grasas, lo menos posible. Se dice menos del 30% de la demanda calórica, pero es lo menos que se puede. Dentro del tratamiento de este síndrome, una de las tareas principales va a ser inhibir el sistema renina-angiotensina aldosterona, que dijimos recién es algo que me va a perpetuar la formación de los edemas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A través de los dieta o a través de los ARA? Te digo que estas drogas lo que hacen es disminuir la presión dentro del glomérulo, entonces disminuyen la proteinuria y por ende mejoran mucho los síntomas. Por otro lado, si el paciente está muy edematizado, también podemos recurrir a diuréticos, particularmente los de ASA, que me ayudan con la eliminación de agua libre, los tiacídicos o los agarradores de potasio. Lo que se tiene que buscar es un descenso de peso que no supere el medio kilo por día y llevar al paciente a permanecer dentro de un ritmo diurético que se encuentre entre 2 y 2,5 litros por día. Vamos a recurrir a hipolipemiantes, decíamos que hasta el 80% de estos pacientes van a tener dislipemia, particularmente por hipercolesterolemia. Así que, en este caso, vamos a recurrir a las estatinas con un objetivo de LDL menor de 100. Y después, en algunos pacientes en particular, vamos a ir a las tromboprofilaxis, porque decíamos que vamos a encontrar trombosis entre el 10 y el 40% de estos pacientes. ¿En qué casos voy a instaurar tromboprofilaxis? En los pacientes que tengan una hiperureminemia severa, mayor de 2, o en los pacientes que hayan desarrollado alguna trombosis, hayan completado el tratamiento, pero permanezcan con el síndrome nefrótico. O sea, si ya tuvo una trombosis, una vez completado el tratamiento para la trombosis, tiene que seguir con profilaxis hasta resolver el síndrome nefrótico. Y después sí, el tratamiento etiológico de acuerdo a las distintas causas. Si es una glomerulonefritis primaria, recurriré a los corticoides, inmunosupresores. Si es secundaria diabetes y control metabólico. Si se trata de una nefritis lúpica, corticoides, ciclofosfamida o micofenolato. Si es amiloidosis, antiinflamatorios y el tratamiento de la enfermedad que la esté desencadenando. Hasta aquí estamos. Después de un repasito de esto del PowerPoint. Cuando vamos al síndrome nefrítico ahora, ¿cuáles son esos signos y síntomas que tenemos en común en este síndrome? Bien, hematuria, ¿qué más? ¿Qué más? Bien, proteinuria, pero en rango nefrótico. Pero algo más importante,
Hipertensión, pero la hipertensión debido a qué? A la oliguria, ¿sí? Entonces vamos a tener insuficiencia renal, eso es la base, insuficiencia renal con oliguria, que de forma consecuente va a llevar a hipertensión y producto del aumento de la presión. Vieron que antes teníamos edemas por disminución de la presión oncótica. Ahora vamos a tener edemas por aumento de la presión hidrostática, ¿sí? Por hipertensión. Ahí está. Hematuria, como decíamos, porque esto, ahora vamos a ver la fisiopatología, que para ver que realmente esta hematuria sea de origen glomerular y no hematuria debido a lesión de la vía urinaria, lo que lo va a definir es la presencia de hematíes dismórficos y cilindros hemáticos. ¿Sí? Los hematíes dismórficos tienen que ver con la exposición de los hematíes a distintas osmolaridades, ¿sí? Al atravesar los túbulos, y los cilindros hemáticos es lo mismo, se van pegando al ir atravesando los túbulos. Y después proteinuria, pero en rango no nefrótico, o sea, menor a cuánto, bien, a 3,5. Entonces, como decíamos, para recordar, el edema en el síndrome nefrótico es por disminución de la presión oncótica y en el síndrome nefrítico es por aumento de la presión hidrostática. ¿Cuál es la fisiopatología en común? La inflamación del glomérulo. Antes teníamos alteración de la membrana de filtración. Acá es inflamación glomerular. ¿A qué se va a deber esta inflamación glomerular? Puede ser cualquiera de las siguientes. O bien, porque tengo alteración en el ADN, porque hay anticuerpos que atacan el glomérulo, o bien porque hay inmunocomplejos que se depositan al nivel del glomérulo y desencadenan una respuesta inflamatoria, o bien porque se me activa el sistema de complemento por cualquiera de sus vías. Sea por su vía clásica, porque, ¿cuál era la vía clásica? ¿Se acuerdan algo de esto? La que se activaba por qué? Con inmunoglobulina. Muy bien. La vía de las lectinas, que está mal escrito, dice lectinas, pero es lectinas. Por bacterias. Y después la vía alternativa, ¿por qué se activa? Por membranas, exacto. Membranas alteradas, o raras, digamos. Las membranas celulares, membranas celulares que estén alteradas, por ejemplo, en el caso de tumores, las membranas bacterianas. Bien, cualquier cosa que me active el sistema de complemento a nivel del glomérulo, junto con las otras, me va a terminar desencadenando inflamación a nivel glomerular, que la vamos a ver con hipercelularidad, trombosis, necrosis, semiluna, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser las causas del síndrome nefrítico? Vamos a tener como las principales a recordar, sobre todo en los chicos, la glomerulonefritis endocapilar, proliferativa endocapilar. Dentro de esta vamos a tener las postinfecciosas, donde diferenciamos dentro de las postinfecciosas la postestreptocócica como la principal. ¿Sí? Esta postestreptocócica, que decíamos la causa más frecuente en los chicos, ¿cómo se desencadena? ¿O después de qué? Bien, después de una faringitis o después de infección de piel y partes blancas, sean celulitis, impetigo, erisipela. Tienen una latencia en general después de la infección, que en el caso de la faringitis en general se manifiesta entre 1 y 3 semanas posterior a la faringitis. En cambio, para las infecciones de piel suelen tener una latencia un poco mayor, que es entre 3 y 6 semanas. Eso es algo que nos va a ayudar en el interrogatorio a ver si podemos estar frente a estas, más allá de que en general las tenemos que tener en cuenta en chicos. Sin embargo, también vamos a tener las postinfecciosas en general, o sea, en contexto de procesos infecciosos bacterianos, virales o parasitarios, que dentro de esto lo que nos tenemos que acordar son las bacterianas, particularmente en el caso de meningococcemia,
endocarditis estafilococcida o la neumonía neumocócica. ¿Sí? Son las que en general se relacionan. Cualquiera de estas son infecciosas, lo que ocasionan, digamos, es un aumento en la producción de inmunoglobulina que se encuentra tan elevada que el hígado no llega a compensarlo depurando y por ende son estos anticuerpos los que se van a ir a depositar a nivel glomerular. ¿Sí? Seguimos. Después tenemos la glomerulonefritis proliferativas extracapilares, o las que también conocemos como rápidas y progresivas, que son las causas más frecuentes en adultos. Dentro de estas, también las vamos a diferenciar, que cuando decimos primarias, si son principalmente glomerulares, secundarias, y producto de una alteración sistémica tenemos compromiso glomerular. En el adulto van a ser las principales causas, pero sobre todo en contexto de glomerulonefritis secundaria. ¿Sí? ¿Secundarias a qué? ¿Cuáles son las enfermedades que suelen tener síndrome nefrítico? Sí, enfermedad de Wegener, pero no me da tanto rápidamente progresiva. Perdón, está dentro de las rápidamente progresivas, pero de secundarias a vasculitis. ¿Qué otras tenemos? El síndrome amniótico hemolítico, cerquita de la enfermedad de Wegener, otras vasculitis. ¿Cuál? ¿Qué vasculitis son las que me van a afectar el glomérulo? ¿Cómo se dividen las vasculitis en general? Las que me afectan, los vasos grandes, medianos vasos o pequeños vasos. ¿Cuáles van a afectar acá el glomérulo? Las de pequeños vasos. Estas de grandes. Veo una está bien. ¿Qué otra? Chorestras o Goodbye también. Bien, la microangiopática, bien. Ahora la vemos un poquito mejor. Bueno, y ocasionalmente también las membranoproliferativas. Como decíamos, esta diferencia del síndrome nefrótico, porque por ahí tiene una instauración un poco más progresiva, en general el síndrome nefrítico va a cursar con una insuficiencia renal que se establece de forma aguda o subaguda. Hablamos de forma aguda cuando lo hace en un plazo de 3 semanas y subaguda cuando lo hace en un plazo de hasta 3 meses. Posterior a eso, vieron que hablamos de crónicas. En general estas son agudas o subagudas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Decíamos, particularmente en los niños y en las coinfecciosas, el antecedente de una infección de vía aérea superior o de piel. El curso suele ser variable, pero dijimos no se extienden en general más allá de los 3 meses. El paciente que está con astenia, hiporexia, palidez, decíamos edemas periféricos, que en estos pacientes podemos encontrar en la cerca con mucha más facilidad, incluso que en el síndrome nefrótico. Son pacientes que se van a manifestar hipertensos, con oliguria, hematuria, lo mismo que veíamos con el síndrome nefrótico por la pérdida de proteínas en la orina espumosa. Y después algunos síntomas en general, como en la enfermedad de antimembrana basal glomerular, que como decíamos recién, el síndrome de Guttmacher, en la enfermedad de Wegener, que por el compromiso pulmonar que tienen estas enfermedades, también podemos encontrar síntomas respiratorios. Y después, en algunas, como por ejemplo en la púrpura de Schollin-Henoch o en el lupus, podemos encontrar algunos síntomas sistémicos, dentro de ellos las púrpuras palpables, la artritis, lo que teníamos, la alopecia, las úlceras orales, el rayo malar, las lesiones cutáneas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Anamnesis y exploración física. En la analítica voy a ir a ver el hemograma, porque acá va a ser muy importante, sobre todo por la materia que vamos a tener.
La creatinina, la urea van a ser básicas porque dijimos la base del síndrome nefrítico es la falla renal. Los iones, las proteínas totales y la albúmina, que sabemos que acá el compromiso va a ser menor que en el síndrome nefrítico. En el sedimento binario, ¿qué vamos a encontrar? Hematuria, que cómo la vamos a definir, con la presencia de más de 5 hematíes por campo, y que estos hematíes van a ser dismórficos y con cilindros hemáticos. Son la mayoría de las hematurias que vemos por consultorio. ¿De qué origen son? Bien, de la vía urinaria, ¿hasta qué porcentaje? O sea, ¿mucho o poco? Mucho. Hasta el 80% de las hematorias que vamos a ver en el consultorio no son de origen glomerular. En su mayoría son de la vía urinaria. ¿Sí? Pero sí que tenemos que tener en cuenta esto, sobre todo cuando se viene acompañado de todo el resto de las cosas. Pero sabemos que la mayoría de las hematorias van a ser de la vía urinaria. Bien, proteinuria dijimos en rasgos nefróticos, cilindro, que lo mismo nos hablan de la alteración glomerular, y después vamos a recurrir a algunas pruebas complementarias, particularmente si sospecho que es una polistreptocócica, tratar de buscar, tener certeza de que realmente se debe a eso, tomando cultivos transfaringios, del proceso infeccioso de piel y partes blandas que tenga. El recuento de AMLO, ¿sí? Que lo vamos a encontrar elevado hasta en el 70-80% de los pacientes posterior a una faringitis y en la mitad de los pacientes posterior a una infección de piel y partes blandas. La serología, el PAN, anti-ADN, complemento, todo esto pensando en lupus. AMPA, sobre todo para ver las vasculitis de pequeños vasos, para tratar de definir cuál es, antimembrana basal glomerular, cuál es la que causa la que... Bien, el Kupffer, que en realidad el Kupffer es el síndrome, ¿sí? Que es cuando además del compromiso renal voy a tener el compromiso pulmonar. Sin embargo, puedo tener el compromiso renal solito. Bien, lo mismo la inmunoglobulina, porque ya ahora les vamos a ver bien, pero también tenemos la glomerulonefritis mesangial o inmunoglobulina. Y después de los pacientes que están febriles en ese momento, obviamente voy a tratar de buscar cualquiera, ¿se acuerdan cuáles eran las infecciones bacterianas que en general se asociaban a síndrome nefrótico? Dijimos las más importantes. Bien, la meningitis, endocarditis. Bien, perfecto. Y después, las biopsias renales las vamos a dejar en estos casos para los pacientes en los que realmente no tenga una causa que lo justifique. Si yo sé, tiene un chico hasta 15 años en general que tiene la antecedente de una faringitis y una infección cutánea, empiezo a tratarlo. Si no responde, es que voy a ir a la biopsia. Lo mismo si no encuentro una causa subyacente en cuanto a los postinfecciosos. Yo no tengo ninguna clínica sistémica, porque vieron que decíamos en el adulto en general, son secundarias las de la glomerulonefritis que me llevan al síndrome nefrótico. Entonces, si no encuentro algo secundario, es que lo mismo voy a evidenciar el síndrome. Entonces, este cuadrito es como a modo general. Decíamos, si tengo compromiso sistémico, voy a estar pensando más bien en una glomerulonefritis secundaria. Lo que voy a hacer como para tratar de diferenciarlas es ver si tengo un paciente con un complemento normal o alterado. Las que cursan de las sistémicas con descenso del complemento son lupus y los procesos infecciosos, mientras que las vasculitis, el urémico hemolítico, el Kupffer, en general no lo hacen. Y en cuanto a las primarias, vamos a ver que tenemos complemento normal, en el caso de la mesangial, que es inmunoglobulina A, y en cambio el complemento va a estar disminuido en la membrana proliferativa, en la polistreptocócica o en la glomerulopatía por C3, el complemento C3, que es una de las membranas proliferativas. ¿Cómo va a ser el tratamiento acá? Medidas generales.
restricción en la ingesta de agua, sodio y potasio. Voy a tratar de mantener en estos pacientes balance hídrico negativo o neutro, y cuando sea necesario también voy a recurrir a la diálisis, que acá va a ser mucho más frecuente que en el caso del tratamiento trópico. Ahora vemos un poquito más de la diálisis. En cuanto al tratamiento farmacológico, acá la base como para el manejo de la hipertensión y de los demás va a ser los diuréticos de ASA, lo mismo los antihipertensivos, y ahora sobre todo porque además, decíamos antes, nos van a favorecer la proteinuria, ¿sí? Tratando de disminuirla. Vamos a pensar en corticoides solamente en aquellas glomerulonefitis que tengan progresión muy rápida, lo mismo que inmunomoduladores, sobre todo esto teniendo en cuenta la vasculitis y todos los procesos autoinmunes que nos llevan al síndrome nefrítico. Y para el caso de las postinfecciosas, antibióticos como en el caso de las postinfecciosas, la penicilina, si tenemos certeza de que estamos frente a un proceso infeccioso activo, o de acuerdo a los rescates para el resto de los procesos infecciosos. ¿Cuáles pueden ser las indicaciones de diálisis de urgencia? Una, bien, perfecto. Para los criterios de dializar de urgencia voy a tener una alteración, por ejemplo, la hipertensión, que me genere una consecuencia clínica y que yo a su vez clínicamente no lo pueda manejar. O sea, que por más que yo le ponga el tratamiento, no responde. Entonces, ella me decía, por ejemplo, la hipertensión severa, en el caso de que esta se asocie a edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca y que no responda al tratamiento de diurético. ¿Qué otras cumplen con esos requisitos? Bien, por ejemplo, vamos con el potasio. Ya dijimos la hipertensión severa que me genere edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca y que no responda al tratamiento diurético. Del potasio, hipercalemia que me genere ¿qué? Arritmia, bien. Hipercalemia que me genera alteraciones electrocardiográficas y que no responda a las medidas hipocalemiantes, ¿sí? ¿Qué otra? Todas tienen que, o sea, para que yo dialice la interferencia me tiene que estar la alteración, su manifestación y que no responda al tratamiento. Bien, la uremia elevada que me genere encefalopatía o alteración en la coagulación y que lo mismo no responda al tratamiento médico. ¿Qué otra más? La creatinina per se no es un valor. Sí, vamos a encontrar la hiperuremia, lo que ya decía, encefalopatía, pericarditis urémica, trastornos en la coagulación, que ahí sí va a estar indicada. ¿Qué otra? La acidosis metabólica severa, que me genere ¿qué me genera la acidosis clínicamente en el genera hipocontractilidad miocárdica e hipotensión, ¿sí? Entonces, si yo no la puedo corregir y el paciente está hipotenso, no voy a tener otra que dializarlo. Ahí está. Entonces, dijimos la sobrecarga del volumen, las situaciones secundarias a la uremia, la hiperpotasemia y la acidosis metabólica. Pero como decíamos, no valores estancos, sino siempre que tengan una repercusión clínica y que no respondan al tratamiento. ¿Está? Listo. Para hacer un repasito entonces, vamos a tener síndrome nefrótico, ¿qué dijimos? Estaba determinado por la proteinuria, la hiperluminemia, hiperlipidemia, edema, y cuando la proteinuria es muy importante, además hipovolemia, hipogamaglobulinemia, hipercoagulabilidad. ¿Cuál es la fisiopatología? El aumento de la permeabilidad de la membrana basal glomerular. En niños dijimos que vamos a tener en cuenta la glomerulonefritis a cambios mínimos. En adultos, si bien es la membrana dentro de las primarias, dentro de las secundarias, la diabetes.
El tratamiento higiénico-dietético, diuréticos, sí o sí la inhibición del sistema renal angiotensina aldosterona con glicagonara para manejar la proteinuria, y polinomiantes, tromboprofilaxis, que cuando eran albúmina menor a 2, ¿sí? O siempre que haya hecho una trombosis mientras se mantenga el síndrome nefrótico. Y obviamente el tratamiento etiológico. Para el síndrome nefrítico dijimos, la base es la reducción de la función renal, retención hidrosalina, oliguria, hipertensión, edema, hematuria, donde tenemos que encontrar ¿qué? Hematuria con qué? Cilindro y hematías dismórficos, perfecto, y la proteinuria en rango no nefrótico. Todo debido a inflamación glomerular, y que en los niños tenemos principalmente la polistreptocócica en general hasta los 15 años, y después en los adultos tenemos que pensar en las rápidamente progresivas, en general secundarias, ¿sí? Tratamiento higiénico, dietético, diurético, antihipertensivo, acá tenemos que tener mucho más presente la diálisis, y después de acuerdo a la causa, antibióticos, corticoides, inmunomoduladores. ¿Estamos acá? ¿Alguna duda o algo? Vamos a hacer un pequeño repaso de la glomerulonefritis. ¿Sí? ¿Cómo se define la glomerulonefritis? Como todo lo que es difícil. Bien, perfecto. Entonces, por la razón que sea, entidades de diversas biologías que me van a generar inflamación a nivel glomerular, afectando la estructura y la función del glomérulo. ¿Cómo las vamos a dividir? Una clasificación que ya vimos, primarias o secundarias. Primarias, dijimos, afectación principalmente glomerular. Secundaria es afectación del glomérulo, pero en contexto de una enfermedad sistémica. Y después las vamos a dividir en focal o difusa, en función de que estén afectados más o menos del 50% de los glomérulos, y a su vez en segmentarias o globales si los glomérulos están afectados de forma total o parcial. ¿Cuál es la patogenia de cualquiera de estas glomerulonefritis? O sea, a causa de qué va a haber inflamación. Por un lado puede ser debido al depósito de inmunocomplejos, ¿sí? Que vieron que ya estábamos hablando un poquito de esto, que en general, cuando hablamos de inmunocomplejos, es antígenos anticuerpos, ¿sí? En general se van a deber a complejos inmunes circulantes, o sea, que se producen en contexto, por ejemplo, vieron que veíamos de una endocarditis, de una neumonía, de una meningitis, una infección faringia o de piel y partes blandas, y que se van a depositar a nivel glomerular y que desencadenan ahí una respuesta. Sin embargo, también puede darse que esos complejos inmunes se formen a nivel renal, sea o porque a nivel renal se altera la estructura y el cuerpo reacciona por enfermedades, o sea, contexto de enfermedades autoinmunes, o por ejemplo en el síndrome de Goodpasture, en el que hay formación de anticuerpos antimembrana basal glomerular y que son los anticuerpos que van a reaccionar frente a la membrana, o bien por reacción cruzada, o bien porque hay expresión de antígenos a nivel de glomérulo. Puede darse también por depósito de inmunoglobulina, no por el complejo formal, sino por inmunoglobulina, como es el caso de los mielomas, de las enfermedades de cadena liviana, de las enfermedades de cadena pesada, en el caso de la amiloidosis. Por depósito de complemento, lo que se suele ver es sobre todo el depósito de C3, o sin depósitos, que es cuando hay afectación directa del endotelio, el epitelio o la membrana basal glomerular. Más o menos como para tener una idea, cuando el daño está a nivel endotelial o subendotelial, lo vamos a ver manifestado como síndrome nefrítico y como falla renal. Cuando la lesión está a nivel mesangial, puede ser tanto como nefrítico o nefrótico.
Cuando la lesión está a nivel de la barrera de filtración o de los ovocitos, es que vamos a tenerlo como síndrome nefrótico o falla renal crónica. Esta es una clasificación bastante simple de la glomerulonefritis en agudas, subagudas y crónicas. Dentro de las agudas vamos a tener la proliferativa endocapilar, que decíamos, las principales estreptocócicas o infecciosas, ¿sí? Que en esta lo que vamos a ver es depósito de complejos inmunes circulantes que van a parar al riñón porque al hígado no le alcanza para limpiarlos, entonces se depositan ahí y generan la respuesta inmune. Para el caso de las subagudas, que son las que también se conocen como rápidamente progresivas o extracapilares, acá vamos a tener tres tipos, ¿sí? Que tenemos el tipo 1, donde tenemos anticuerpos antimembrana glomerular. En general, estos anticuerpos se producen en contexto de procesos infecciosos de la vía respiratoria, tanto bacterianos como virales, en los que el cuerpo, intentando atacar a estos gérmenes, produce anticuerpos que después de manera cruzada los inmunes que se forman dentro del cerebro. En el caso de la tipo 2, son complejos inmunes que están circulando, ¿sí? Sobre todo en un contexto de procesos infecciosos subagudos o crónicos. Y en el caso de los 3, es donde vamos a encontrar las vasculitis, ¿sí? Que decíamos las vasculitis de pequeños vasos. Después, en cuanto a las, perdón, para que vayamos pensando, las primeras, entonces dijimos que van a relacionar, sobre todo por dónde asienta la lesión, con síndrome nefrítico y falla renal aguda. En cambio, los crónicos son los que se van a relacionar más bien con síndrome nefrótico, sobre todo las que encontramos dentro de no proliferativa. Fíjense que ahí tenemos los cambios mínimos, que era la principal causa del síndrome nefrótico en chicos, y la membranosa. Para el caso de la glomerulonefritis de cambios mínimos, la alteración que se produce es una alteración de los linfocitos T. ¿Sí? Es una alteración de la respuesta de los linfocitos T principalmente. Entonces, en general, lo vamos a encontrar relacionado a linfoma, a atopía, ¿sí? A todo lo que me hable de una respuesta inadecuada de linfocitos T. En cuanto... Hola. Aprendía. Falta re poquito igual. Ahí está. Bueno, seguimos. Entonces,
La en cambio virus, que en general la vamos a ver relacionada a una respuesta inmune inadecuada, particularmente de los linfocitos T, por eso no tenemos depósitos acá de anticuerpos. Distinto del caso de la membranosa, donde vamos a tener anticuerpos y el complejo inmune se forma a nivel renal. Antes se consideraba idiopática, pero hace poco ya se descubrieron unos receptores, que son los receptores de fosfolipasa A, que están en los pedicelos, en los podocitos, y se vio que hay anticuerpos que se forman contra esta proteína en el 80% de los casos. Así que, en general, vamos a tener formación de anticuerpos que se van a depositar en los pedicelos, a nivel subepitelial, ¿sí? Por eso es que vemos anticuerpos formados intrarrenal. Después, para el caso de las esclerosantes focales segmentarias, en general, estas también se encuentran sin depósitos. Es una glomerulonefritis que en general se asocia a estados de hiperfiltración, sobre todo en pacientes obesos, pacientes diabéticos. En el caso, después de las crónicas, pero que las decimos proliferativas porque vamos a tener proliferación sea del mesangio o del mesange capilar, tenemos la mesangial, que es por inmunoglobulina A, que lo mismo que lo que ya veníamos viendo antes, se da en contexto en general de procesos infecciosos que generan aumento de la inmunoglobulina A, particularmente de procesos infecciosos de las vías aéreas, y que lo mismo el hígado no llega a lograr, y que van y se asientan a nivel mesangial generando respuesta inflamatoria. Y por otro lado tenemos las membranas proliferativas, donde hay depósito de complejos inmunes, pero complejos inmunes circulantes, lo mismo en contexto de procesos sistémicos. Vamos a hacer algunas preguntitas, como para repasar. Dijimos cuál es el valor normal de excreción de proteínas en orina. Hasta 150. Es promedio 50 miligramos por día, pero lo normal es hasta 150. En su mayoría, ¿de dónde provienen? Son proteínas, en su mayoría, plasmáticas, ¿sí? Y el 40% restante, proteínas del tracto urinario. Perfecto. Veamos esto. Un varón de 48 años con antecedentes de diabetes tipo 2, consulta por presentar edema de miembros inferiores, hallando un índice de creatinina de 120, está normal alto, complemento normal, o sea, ya eso me hace pensar que algo inmunoinficioso me queda un poquito más alejado, con una proteinuria de 6 gramos por día y microhematoma. Es controlado sin cambio en los últimos 6 meses. ¿Qué estudio le realizamos a este paciente para tratar de ver a qué se debe su nefropatía en primera instancia? Perfecto, fondo de ojo. ¿Y cuál es el diagnóstico más probable? Debido a su diabetes. Perfecto. Si el fondo de ojo fuese normal, ahí sí en qué pienso. En membranosa, perfecto. Quedó la pregunta. ¿Cuál de las siguientes no está incluida en la definición de síndrome nefrítico? Hipertensión está, edema, proteinuria, sí, que dijimos, pero en nefrótico, y la dislipemia, no. Esto es el síndrome nefrótico. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es sugestivo de hematuria de origen glomerular? Hipertensión, no. Edema, proteinuria mayor a 100 miligramos por día, no. ¿Cilindro hemático? Sí, perfecto. ¿Cuál de las siguientes es característica de la glomerulonefritis postinfecciosa? El principal agente asociado es el estreptococo. Bien. ¿Puede desarrollarse tras faringitis infectiva o erisipela? ¿Cursa con hipocomplementemia? Ok, perfecto. Sí, sí, porque hay formación de inmunocomplejos y por ende activación del complemento por la vía clásica y por ende disminución del complemento. Entonces tenemos hipocomplementemia transitoria. Una vez que resuelva el proceso, la complementemia es normal.
¿Cuál es el valor normal del complemento? ¿Cuáles son los que normalmente solemos medir? C3, C4. ¿Para qué enfermedad son definitorios de si esa enfermedad está activa o no? Para lupus. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los valores normales? C3 de 90 a 180, C4 de 15 a 45. Bien. Después, hazlo elevado. Sí. Dijimos que esto siempre en el 100% de los casos está elevado. Bien. Sobre todo se eleva más en las faringitis, que es 80-90%, o sea, un montón. Y en las infecciones de piel y partes blandas en la mitad de los casos. Bien. Pero sí, vamos a generar hazlo elevado. Y después dice, la restitución anatomo-funcional es ad integrum en el 90% de los casos. ¿Eso es verdad? Sí. Tal cual, hay restauración ad integrum en el 90% de los casos en los chicos y entre el 70 y el 80% en los adultos. Pero la respuesta es muy buena. Entonces, ¿cuál sería la correcta? O sea, las